¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al canal de Fer Valdés, un canal en donde hablamos sin filtros de lo que realmente pasa en México. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que debería preocuparnos a todos los mexicanos: las elecciones al Poder Judicial de 2025. Un proceso que muchos están señalando como un fraude descarado. Y hablaremos también de las leyes de censura, esas que están surgiendo en estados como Puebla y Campeche. ¿Quieres saber qué está pasando con nuestra democracia? Quédate hasta el final, porque los datos que te voy a compartir el día de hoy son graves. Y créeme, no te los quieres perder. Empecemos. Comencemos platicando de las elecciones al Poder Judicial del día 1 de junio del 2025. Por primera vez en la historia de México, los ciudadanos votamos para elegir jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte. Esto suena a democracia, ¿no? Pero la realidad es otra. Según datos oficiales, la participación fue bajísima, apenas un 13% del padrón electoral. Es decir, solamente 13 millones de los más de 99 millones de mexicanos que podían votar se presentaron en las urnas. Y esto representa una de las tasas más bajas de participación en la región. Pero lo más grave no es eso, sino que de esos pocos votos, casi hubo más votos anulados que válidos. Más de la mitad de las personas que fueron a votar anularon su boleta, lo que refleja confusión, descontento o simplemente rechazo al proceso. Algo que ha quedado de manifiesto en estos últimos días. Ahora, aquí viene lo más preocupante. A pesar de todas estas cifras que son desastrosas, el Instituto Nacional Electoral decidió validar la elección y entregar constancias de ganadores para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo es posible que un proceso con tan poca participación y tantos votos que hayan sido anulados sea considerado legítimo? Esto no es solamente una falla, nada de eso. Esto es una falta de aseo. Esto es una maniobra desesperada del régimen para controlar el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial débil les permite imponer su agenda sin obstáculos, silenciando a todos aquellos que nos opongamos. La presidente, Claudia Sheinbaum, salió en redes sociales a celebrar este proceso como si fuera un éxito y un ejemplo de democracia. Dijo que el 13 millones de votos son una gran participación, pero ¿es realmente un éxito cuando 9 de cada 10 mexicanos no votaron? Democracia no es, esto es un simulacro. Y lo que es aún más grave, hay evidencias claras de irregularidades que el INE decidió ignorar. Vamos ahora con los datos duros. Varios consejeros del INE, incluyendo Arturo Castillo, denunciaron irregularidades graves en el proceso. Una de las más escandalosas fue el uso masivo de los famosos acordeones. Esas listas que le dan a los votantes con instrucciones de por quién votar y cómo votar. Según el consejero Castillo, en el 61.74% de las casillas, entre 6 y 9 candidatos de estos acordeones obtuvieron la mayoría de los votos. Y esto se repitió en 15 estados, casi la mitad del país. Y en más de 10,000 casillas, el 12.13% de hasta 8 candidatos de esos acordeones terminaron ganando. ¿Coincidencia? No lo es. Pero eso no es todo. Hubo casillas con comportamientos sumamente atípicos, boletas que no se doblaron como si alguien las hubiera metido en paquete, y en varias casillas la participación superó el 100%. ¿Cómo es posible que haya votado más gente de la que estaba registrada? Y esto solamente puede significar una cosa: votos sembrados, es decir, boletas que alguien metió a las urnas sin que correspondieran a votantes reales. Incluso circularon videos en los que se veía personas presuntamente enviadas, por Morena, rellenando urnas con boletas de origen dudoso. Además, se detectaron boletas marcadas con la misma caligrafía, lo que sugiere que una sola persona las llenó en masa. También hubo propaganda financiada con recursos prohibidos, algo que la ley electoral prohíbe tajantemente, porque desequilibra la exposición de los candidatos. Todo esto apunta a una operación orquestada para asegurar que los candidatos afines a Morena ganaran, especialmente en la Suprema Corte. A pesar de todas estas evidencias, 6 consejeros del INE decidieron avalar la elección, pero Arturo Castillo fue claro: propuso no validar las elecciones para la Suprema Corte, para el Tribunal de Disciplina Judicial, la Sala Superior y las salas regionales, excepto en Toluca. ¿Por qué? Porque los datos son contundentes. El proceso estuvo plagado y manipulado. Y aunque aún falta que el Tribunal Electoral califique todo, no hace falta ser adivino para saber cómo va a terminar esto. Y hablando de cinismo, Hugo Aguilar Ortiz, electo para la Suprema Corte y cuyo nombre apareció en los acordeones, tuvo el descaro de decir que el pueblo lo eligió
y que nadie lo puso. ¿En serio, Hugo? ¿El pueblo o los acordeones? Porque los números no mienten y el 80% de los resultados coinciden con esas listas. ¿Por qué tanto interés en controlar el poder judicial? La respuesta es bastante simple. Morena quiere acallar las voces que señalan sus errores. Ayer les conté que los 5 gobernadores mejor evaluados en México son de la oposición, del PRI y del PAN. Y no es ninguna casualidad que a esos estados no les lleguen los recursos federales que por ley les corresponden, solo porque no son de Morena. Esto es un castigo político y el control del Poder Judicial les daría aún más poder para intimidar a quienes no se alineen. Pero el colmo de la intimidación ocurrió en el caso de la jueza Reina Rodríguez. Más de 8 personas fueron enviadas a la casa de su madre en un claro intento de amedrentarla. Esto no es un hecho aislado, es una estrategia para generar miedo. Si Morena controla los juzgados, cualquier crítica, cualquier oposición puede ser silenciada bajo el pretexto de la ley. Y hablando de silenciar, hablemos de la llamada Ley de Ciberseguridad en Puebla, que no es otra cosa más que una ley de censura. Esta ley, impulsada por el gobernador Alejandro Armenta, viola los artículos 6 y 7 de la Constitución, que garantizan la libertad de expresión. Es ambigua, arbitraria y está diseñada con las patas para que las autoridades puedan interpretar a su conveniencia qué es una ofensa y quién debe ser castigado y quién no. Las sanciones son sumamente desproporcionadas, como si decir una palabra fuera un delito tan grave como traicionar al país. Periodistas, asociaciones e incluso ciudadanos independientes alzaron la voz, enviaron una carta al gobernador, varias de hecho, al gobernador Armenta, explicando que esta ley coarta la libertad de expresión y el derecho a libre tránsito de ideas. ¿Pero qué hizo este señor? Bueno, pues el domingo, después de que la ley ya estaba aprobada, pidió que se hicieran foros con periodistas y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿Foros después de aprobar la ley? Eso es poner la carreta delante de los bueyes. Y para colmo, ayer al mediodía dijo que ya habían tenido reuniones con medios, algo que es imposible porque simplemente no hubo tiempo ni acercamientos reales. Se están burlando de nosotros. En Campeche, la gobernadora Laida Sansores no se queda atrás. Aprovechando que ya tiene el control de los tribunales, usó todo el poder del Estado para demandar al medio digital Tribuna y a su exdirector, acusándolos de incitar al odio. ¿Y qué pide? Una indemnización millonaria. Porque claro, no hay nada que cure el daño moral como el dinero. ¿Justicia? No. Esto es venganza disfrazada de legalidad, es intentar callarnos a todos. Y es exactamente lo que Morena quiere replicar en todo el país. Y para que vean que el descontento no solamente viene de fuera de Morena, sino incluso desde dentro. Hay quienes están alzando la voz. Melissa Cornejo, una morenista, le mandó un mensaje bien claro a Luis Alcalde y a Claudia Sheinbaum. En un video dijo esta muchacha que se arrepiente del tono que utilizó para criticar la cancelación de visas por parte de Estados Unidos, pero que no lo hacía del fondo de su mensaje. Cornejo señaló que en su propio partido se están enfocando en la forma de las críticas y no en el fondo. Y eso es exactamente lo que pasa con las leyes de censura de Armenta y de Laida Sansores. Se fijan en cómo dices las cosas, no en lo que estás denunciando. Esto es una estrategia para desviar la atención de los verdaderos problemas. Eso creo. Oigan, lo que está en juego aquí no es solamente una elección o una ley, es nuestra democracia, nuestra libertad de expresión y nuestra capacidad de alzar la voz contra un sistema que quiere controlarlo absolutamente todo. Las elecciones judiciales del 2025 son un ejemplo muy claro de cómo Morena está dispuesto a manipular procesos para consolidar su poder y mantenerse en él, a pesar de las opiniones del pueblo que dicen ellos que están gobernando. Las leyes de censura en Puebla y Campeche son el siguiente paso para callarnos a todos, pero no vamos a quedarnos de brazos cruzados. La Constitución nos respalda. Los artículos 6 y 7 nos dan el derecho a hablar, a criticar, a exigir. Este canal, como siempre, va a seguir diciendo las cosas como son, aunque a todos estos oficialistas no les guste y les dé comezón. ¿Y tú? ¿Vas a dejar que te callen? Comparte este video, infórmate y no dejes que el miedo o la censura ganen. Recuerda que nosotros somos de resistencia.